Buenos días a todos, o ya tardes. La ponencia se va a estructurar en dos partes. Digamos que la primera va a ser esta que está aquí presentada, que es fachadas de estructura, es decir, fachadas autoportantes de ladrillo cara vista. Y la segunda parte versará sobre el sistema Silence Therapy, que es paredes cerámicas de alto aislamiento acústico, que además cumplen todos los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Bien, pues sin más, comienzo con la primera de las dos ponencias. Bueno, antes de nada, supongo que si me retiro de aquí no me vais a oír nada, así que trataré de no moverme mucho, me pondré así un poquito. Bien, pues antes de nada, hacer una breve exposición de dónde hemos partido y para llegar a lo que ahora es la fachada autoportante de ladrillo cara vista, ¿no? Digamos que una fachada tradicional, la que se ha usado desde hace muchos siglos, por la fachada de una hoja, que además de ser un elemento de cerramiento, pues es un elemento que actúa como muro portante, ¿no? Fachada de una hoja con el espesor que fuere, un pie, pie y medio, 2 pies, en fin, nada que decir al respecto. Constructivamente, digamos, muy sencilla de ejecutar, mucha masa, pero bueno, pues tenía una serie de implicaciones que luego pues se fueron, digamos, corrigiendo en el sentido de la aparición de este tipo de fachada, que es la que conocemos en España como la fachada convencional o tradicional, que es la que se ha ido usando desde el primer tercio del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Una fachada de 2 hojas, en la que tenemos una hoja principal, en este caso una hoja de medio pie, ya no teníamos por qué usar una fachada de tanto espesor, y bueno, pues una cámara que posteriormente pues, se fue rellenando de elementos de material de aislamiento térmico, y una hoja interior, en este caso, pues como veis aquí, una hoja interior de ladrillo hueco doble de 7. Claro, esta fachada confinada o fachada convencional o tradicional, como queramos llamarla, presenta una serie de limitaciones, ¿no? Luego hablaré un poco más en detalle de estas limitaciones, y no son inherentes al ladrillo, sino al sistema constructivo, ¿eh? Y digamos que a raíz de las limitaciones que se generaban en este tipo de fachadas, surgió casi de una forma, casi diría que no buscada, sino una forma natural, ¿no? Las cosas evolucionan muchas veces por sentido común y a base de resolver problemas que van surgiendo, que se resuelven día a día y que al final pues, da lugar a nuevos sistemas o nuevas soluciones que mejoran lo anterior, ¿no? Pues ese fue el caso de este tipo de fachada, ¿no? A raíz de una serie de problemas que se iban dando en las fachadas convencionales o de limitaciones, ¿no? que inherentes al propio sistema constructivo, como digo, pues al final la lógica constructiva te lleva a este punto, ¿no? A una fachada en la que la hoja principal de ladrillo cara vista es una hoja independiente, como veis en la sección, es decir, pasa por delante de la estructura, de los frentes de los pilares que están en los frentes de la fachada, de los forjados, de los frentes de los forjados. Eso permite una absoluta independencia entre la estructura y la envolvente, y además permite, como veis aquí, pues que el aislamiento térmico sea continuo. Eso pues, elimina de un plumazo un montón de problemas térmicos y limitaciones geométricas que podíamos encontrarnos con una fachada convencional. Bien, pues esto es lo que llamamos fachada autoportante o fachada de estructura. ¿Qué es una fachada de estructura? Bueno, Hispalit, que no he hablado de quiénes somos, Hispalit es la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas, de arcilla cocida, que engloba a la mayoría de fabricantes del mercado, y a quien yo represento hoy aquí, creó, concretamente su sección de ladrillo cara vista, creó la marca estructura, es decir, lo que llamamos fachada de estructura, que no es otra cosa sino la unión de, por un lado, los ladrillos de nuestra propia sección, de los ladrillos asociados o que conforman la sección cara vista, con la empresa Geidrol y concretamente con su sistema GAS, que son las siglas de Geidrol Advanced System, que es el sistema constructivo que permite la colocación de nuestros ladrillos de la forma en la que ahora vais a ver. Al final, esos serían dos secciones, dos ejemplos de dos secciones de fachada autoportante, de fachada de estructura, es decir, dos fachadas en donde se une la solución del sistema GAS con nuestros ladrillos, ¿no? El sistema GAS, que al final, pues como veis, son una serie de anclajes de retención y una serie de armaduras de tendel. Ahora profundizaré más en ello. Y al final, como veis aquí en las secciones esquemáticas que hemos proyectado aquí, pues tenemos, como decía antes, una fachada en la que la hoja principal de ladrillo cara vista es pasante, se ancla
al edificio para resistir esfuerzos horizontales de viento mediante estos elementos metálicos que van colocados en los frentes de forjado y en los pilares de fachada, y luego además pues, en los diferentes hiladas, es decir, cada X distancia, 60, 70 centímetros, lo que dé el cálculo estructural, se colocan esas armaduras de Tendel que van dotando a esa fachada de un comportamiento homogéneo y una capacidad portante, autoportante porque soporta su propio peso en sí mismo y además es capaz de resistir esfuerzos horizontales de viento. Al final lo que se trata es de unir las ventajas estructurales que te aporta una fábrica, es decir, la fábrica cómo trabaja mejor a compresión. Es decir, la fábrica de ladrillo es un elemento pétreo, pues como le pasa al hormigón armado, ¿no? Al final el hormigón armado es un elemento pétreo que si no estuviera armado trabajaría muy bien a compresión, pero muy mala a tracción, por eso se arma el hormigón. Eso es evidente, pues lo mismo pasa con la fábrica armada, ¿no? Es un elemento que aprovechamos todas las ventajas de la parte que resistimos muy bien sin ninguna ayuda, que es esfuerzos a compresión, y además, pues, con esas armaduras que se colocan, pues, es capaz de soportar flexiones. Y además se eliminan pues, una serie de problemas constructivos derivados de un sistema, como decía antes, convencional, que presentaba una serie de limitaciones, ¿no? Ya no nos estamos jugando el pellejo en esos centímetros, esos famosos 2 tercios, ¿no? Que siempre se hablan de la entrega, que tiene que tener una fachada convencional para que quede garantizada su estabilidad, cuando realmente no debería hablarse de 2 tercios del espesor, sino es una relación no de entrega frente a espesor de la fábrica, sino de entrega frente a esbeltez. Eso es lo que tenemos que mirar. Es decir, y al final, bueno, pues muchas veces nos jugábamos el pellejo en 1 centímetro, es decir, con 1 centímetro nos quedábamos en una situación de inseguridad. Luego los coeficientes de mayoración de cargas, de acciones, de minoración de resistencia, hace que, bueno, pues luego no hubiera un colchón. Pero bueno, digamos que era una situación pues, que complicaba. Además, los problemas constructivos de los encuentros de un forjado con una fábrica, es decir, un elemento que se desarrolla en un plano y tiene cada X distancia, cada 3 metros vamos a poner un elemento que interrumpe esa fachada con la consiguiente generación de conflicto entre fachada y forjado, ¿no? Plaquetas, cortes, escombros, replanteo, ¿no? Lo que los jefes de obra llaman escantillar una fachada para que justo el replanteo coincidiese donde empieza un forjado con una pieza entera, etcétera. Y bueno, pues además, ventajas funcionales, claro, todo esto, pues como se ve aquí, es evidente, pues eliminas problemas de puentes térmicos, además te permite ventilar la fachada. Fijaos que igual desde el fondo no se ve bien, pero parecería la misma fachada y no lo es. No lo es porque aquí hay una pequeña separación de 4 centímetros aproximadamente para generar una cámara de aire que además puede ser ventilada o puede no serlo. Eso ya es a gusto del proyectista, ¿no? En función de las necesidades del proyecto y de lo que necesite el proyecto en cada situación. Y eso es tan sencillo como colocar un anclaje de mayor longitud. Este que veis aquí simplemente se intercambia por una garra, un anclaje de unos centímetros más y consigues separar más o menos la hoja principal de esa fachada. Y además te permite la versatilidad de decidir qué grosor de aislamiento colocas en función de la zona climática. Claro, no es lo mismo a lo mejor proyectar, bueno, a lo mejor no, con toda seguridad, no es lo mismo proyectar un edificio en Almería que en Polonia. Los espesores de aislamiento pues no van a ser los mismos. Bueno, pues donde requiera un mayor grosor de ese aislamiento térmico, pues lo mismo, puedo colocar un anclaje de mayor longitud. Todo esto al final, como decía antes, la fachada estructural es la unión de los ladrillos de Caravista, de la sección de Hispalit de Caravista, con el sistema gas. Todo eso tiene un soporte técnico detrás y un conocimiento y una ciencia y bueno, pues eso está reflejado todo en el DAO que tiene el sistema gas, ¿no? DAO en el que se habla pues, de lo que he estado un poco comentando yo aquí por encima, ¿no? De que cada cierta distancia hay que colocar unas armaduras de Tendel en esa fábrica, distancia que te lo da el cálculo, ¿eh? Cada edificio pues, tendrá su cálculo correspondiente. Igualmente también a qué distancia colocar los anclajes, colocados como veis aquí en los frentes del pilar o en los frentes del forjado. Refuerzos que es necesario colocar en las esquinas, son los puntos en los que conviene que la armadura dé la vuelta, qué solape tenemos que tener en esos puntos mínimo, cuál es la longitud que debe penetrar el anclaje dentro de la fábrica, en fin, son, digamos, pues, reglas de ejecución que deben seguirse para que el sistema funcione correctamente tal y como se ha proyectado. Refuerzo en dinteles,
refuerzo en el arranque de una fábrica, justo a la altura del forjado, cómo tiene que apoyar esa fábrica en el forjado, o sea, en el arranque. Es decir, hablamos de estructura autoportante. Es decir, la estructura es autoportante, se sujeta a sí misma, gravita sobre sí misma. Pero una cosa es que gravite y otra cosa es que levite. La estructura tiene que apoyar en algún lado, finalmente, no puede estar en el aire. Entonces, esa carga vertical hay que llevarla a un sitio. Ese sitio puede ser, pues, el que uno quiera. Una zapata en el suelo, pues lo más sencillo. La zapata tiene una rigidez infinita, bueno, si se calcula bien, claro, y no hay ningún problema. Oye, no, quiero que, o en la cabeza, en la viga de coronación de un muro de contención, también. No, mira, quiero que apoye o que arranque a partir del forjado de planta primera, porque en planta baja quiero una zona de soportales o un voladizo o toda superficie acristalada. Bueno, pues se dimensiona este forjado para que soporte los esfuerzos que se le van a introducir, esfuerzos de compresión. Al final estamos hablando de unas cargas muy moderadas. Muchas veces uno piensa, el ladrillo pesa mucho, pues pesa, pero no tanto. Las cargas que puede introducir 5 plantas de ladrillo autoportante pues son similares a las que podría introducir un forjado de unas luces muy convencionales de 5 o 6 metros de luz de vigueta. O sea, que son cargas que cualquier viga, incluso plana, que esté aquí contenida, puede soportar. Y si los requerimientos son un poquito mayores porque hay más altura, pues se puede dejar una viga de canto. Se puede luego, además, o se debe colocar una estructura, en este caso, por ejemplo, como se ve aquí, o en esta de aquí, pues una estructura auxiliar metálica anclada a ese forjado. Bueno, al final hay muchos detalles posibles, como digo, cada proyecto dará el detalle a desarrollar. Lo que sí que es importante es que la flecha sea compatible. Bien, es decir, que el elemento, la carga lineal que se reparte en el forjado sea una flecha compatible, lo cual, por cierto, una luz de L partido por 1000 como regla sería suficiente. Bueno, al final, como decía antes, estamos viendo una fachada que es la evolución natural de la fachada convencional, ¿no? la que venía confinada entre forjados. Esta diapositiva la ponemos, aunque debería ser una cosa que igual no se debería contar, pero todavía te sigues encontrando casos en los que se pone en duda, ¿no? el hecho de que existe una cosa que se llama transmisión de esfuerzos por contacto. Porque muchas veces se habla de la fachada autoportante, en la que todos los elementos, todos los diferentes franjas de fachada que van de forjado a forjado gravitan sobre sí misma y transmiten los esfuerzos desde la planta última hasta la planta primera, como si eso no ocurriera en una fachada convencional, cuando también ocurría. Eso, y no lo digo yo, no lo decimos en Hispalín, no lo dice Geidrol, lo dice el Código Técnico de la Edificación. Básicamente lo que viene a decir este párrafo, que desde aquí es ilegible, pero lo resumo con mis propias palabras, es que en el momento en el que haya elementos de fábrica colocados uno debajo de otro y haya un contacto, es decir, estén colocados de forma en vertical uno detrás de otro, aunque sea interponiendo entre medias un elemento como es el forjado, del lado de la seguridad se debe considerar que todo el elemento entero, en este caso estas 4 plantas, gravitan sobre sí mismas. Es decir, esto de que este tramo de fachada descarga en este forjado, este sobre este, no es cierto. Eso es lo que luego ha originado problemas, en muchos casos, de un cálculo insuficiente del primer forjado, donde, por ejemplo, en este caso, en este esquema, se ve que arranca la fachada y que al deformarse en exceso por no estar calculado para esa carga, pues genera problemas y patologías, ¿no? Bueno, pues, como digo, al final no es que estemos inventando nada, esto es cómo se comportan las fábricas. En el momento en el que hay transmisión de esfuerzos por contacto, se transmiten los esfuerzos y hay que dimensionarlo, ¿no? O sea, que no es que ahora estemos haciendo algo que no se debería haber hecho antes. Bien, como antes decía, esto tiene un DAO y tiene un soporte técnico. Geidrol, la empresa que tiene la patente de este sistema, el sistema GAS, a todos aquellos arquitectos que quieran construir edificios con este sistema de fachada, pues les atiende, les asesora, les hace un cálculo gratuito, un cálculo estructural. Si el edificio no está pensado para este tipo de fachada, ellos, si hay que recalcular algo de la estructura del edificio, lo recalculan para poder adaptar tu edificio a ese sistema de fachada, y además te dan los planos donde se definen perfectamente los detalles constructivos de ese proyecto. Sí, tengo una pregunta. No digo nada. Ah, vale, sí, porque me separa a veces un poco, ¿no? Perdón.
¿Se me oye bien al fondo? Si hace falta, subo la voz, ¿eh? Vale. Pues como decía, que la empresa Geidrol pues, te facilita estos planos, te facilita estos detalles constructivos para que el arquitecto se sienta en todo momento respaldado. Y además incluso te puede proporcionar un asesoramiento en obra, que luego veremos que es muy sencillo, dado a su sistema de ejecución, que ahora no voy a adelantar, pero veréis que además es fácil de comprobar luego en obra que las cosas se hacen como tienen que estar en proyecto, ¿no? Bien, sistema de... Bueno, esto es lo que he comentado antes, ¿no? Envolvente más aislada. Bueno, pues tenemos aquí 10, 15, 20. No hay más que prolongar esta garra de aquí, que se ve regular en la imagen, pero bueno, hay esto se ve un anclaje. Luego, por cierto, en el stand nuestro de Hispalit tenéis muestra de anclajes y de armaduras, por si queréis luego ver cómo son y tocarlos y preguntarnos, pues encantados os atenderemos. Pues este sería el caso de uno de los anclajes, colocado en este caso, pues en los pilares, o aquí no se ve, pero estarían los de los frentes de forjado, y bueno, pues te permite, como digo, simplemente sustituyendo esta garra con más o menos longitud, pues incrementar el grosor del aislamiento térmico en función de las necesidades del proyecto. Estas dos diapositivas que vamos a mostrar ahora son bastante ilustrativas, ¿no? Siempre se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto. La mejor forma de demostrar que los puentes térmicos desaparecen es con una termografía. No se muestra en esta ponencia, pero tenemos una comparativa de qué ocurriría en una fachada convencional. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un edificio hecho con fachada autoportante, con una fachada de estructura, en donde, bueno, pues aparentemente tú desde fuera no sabes si es una fachada convencional o una fachada autoportante. Tú ves una piel de ladrillo. Bueno, miento, sí podrías saberlo, porque esos problemas que pueden ocurrir de la planidad, que no siempre es perfecta en un sistema convencional, por el tema de la plaqueta, ¿no? Que a veces la plaqueta se sale un poco del plano de la fachada porque no hay hueco para pegarla, entonces, o la tonalidad, ¿no? Que son, las plaquetas se fabrican en diferentes procesos constructivos respecto al resto de la fachada, de los ladrillos de fachada, y puede haber diferencias de tonalidad. Bueno, pues eso se puede dejarte entrever que eso es un sistema convencional. Pero bueno, si obviamos todo aquello, pues podríamos a priori no saber qué tipo de fachada estamos viendo. Pero cuando hacemos una termografía, la cosa cambia, porque, como veis, no hay ninguna interrupción, no hay ninguna línea que dé a entender que hay un puente térmico, ¿no? Es decir, hay continuidad, tanto en pilares como en forjados. Si no, os aseguro que aquí se vería una línea marcando el pilar de fachada o los frentes de los forjados donde estuviesen. En cuanto al proceso constructivo, es muy sencillo, no es un sistema en absoluto complicado de colocar, y las únicas incertidumbres que podrían darse en la ejecución están resueltas desde el propio sistema con sus patentes, que ahora, como insisto, os enseñaré. Pero en cuanto al sistema constructivo, cualquier operario, cualquier empresa constructora, cualquier oficial de ladrillo caravista que te haga una fachada convencional, hace esta fachada, no tiene ningún misterio. Es decir, es que sea un operario que trabaje bien, que sea un operario que sea fino trabajando y te ejecuta esta fachada. Sí, que es verdad que se puede hacer de fuera adentro o de dentro a fuera. Bueno, eso como quiera, ¿no? Cada uno. En este caso, si lo hacemos de fuera adentro, pues en primer lugar tenemos que forrar con aislamiento térmico estos pilares de fachada y estos forjados, y luego ejecutaría la hoja exterior, la hoja principal del ladrillo caravista. La ejecutaría, y una vez que esa fachada esté terminada, levanto la hoja interior. Si además tengo una cámara de aire, pues simplemente tener en cuenta que hay que dejar esa cámara con unos separadores correspondientes. Eso me obligaría, si hay cámara de aire, a dejar a colocar un aislamiento rígido, claro. Si es una cámara que no tiene, o sea, un aislamiento continuo, es decir, no tiene cámara de aire, pues podría ser una lana mineral fijada con espigas, en fin, otro tipo de aislamiento, pero eso lo dice el proyecto y el si tiene o no cámara de aire. Si además es una cámara ventilada, pues con abrir unas aberturas en la parte inferior de la fábrica y en la parte superior para que por efecto Venturi se produzca esa ventilación, pues estaría resuelto. Y a partir de ahí, pues nada, colocar anclajes, colocar hiladas, y cuando el cálculo lo diga, cuando lo digan los planos de proyecto, colocar una armadura de tendel y ya está, no tiene más misterio. Luego ejecutaríamos la hoja interior, y remataríamos con un yeso, una placa de yeso laminado, lo que fuera. Eso sería el caso contrario, hacerlo de dentro a fuera. Primero ejecutaríamos la hoja interior, aquí se ve una hoja de ladrillo hueco doble de gran formato, a la que luego se le ha colocado el aislamiento térmico correspondiente, ¿no? En este caso, aquí veis todo el aislamiento entero, donde se aísla evidentemente pues todo, no solo la fábrica de ladrillo, sino también los pilares,
los frentes de forjado, es decir, evitando cualquier tipo de puente térmico. Y por último, pues ejecutaríamos la hoja exterior, la hoja de ladrillo cara vista. Bien, esto es lo que comentaba en cuanto a la ejecución, ¿no? a las cosas a vigilar. El sistema tiene un DAO, como antes os he comentado, tiene un montón de obra, más de 300, ya cerca de 400 obras ejecutadas, con 0 patologías. El sistema está muy bien y es muy robusto en el más amplio sentido de la palabra, no solo porque la fábrica lo sea, sino porque da mucho margen al proyectista. Como decía antes, no se está jugando el pellejo en 1 centímetro de entrega de menos que entonces pueda comprometer la estabilidad de una fábrica, ¿no? Pero además es una cosa muy importante, una cuestión muy importante que tiene que tener cualquier sistema constructivo, en mi opinión, es que además de que en proyecto sea todo muy bonito y funcione muy bien, que luego sea fácil de ejecutar en obra, ¿no? Al final, yo siempre digo que los planos nunca tienen grietas ni tienen humedades, pero luego los edificios sí pueden tenerlas. Muchas veces estamos acostumbrados a ver sistemas constructivos maravillosos que nos los cuentan, nos parecen estupendos y luego a la hora de ejecutarlos la cosa se complica o requiere un nivel de control de ejecución tan elevado que ya entonces te empiezas a plantear si los costes merecen la pena, ¿no? Que no es este caso. Es decir, en este caso tenemos que atender tener cuidado fundamentalmente en 2 cuestiones básicas, que son que las armaduras estén bien colocadas, en el más amplio sentido de la palabra, es decir, que se garantice una adherencia de la armadura en todo el perímetro, es decir, alrededor de todos los alambres, ¿no? Los hierros que forman esta armadura de tendel, garantizar un correcto solape, y todo eso se consigue mediante patentes muy sencillas, pero muy inteligentes. Por ejemplo, esos papelitos que veis aquí, pues que además son papelitos que, en fin, no queremos aquí incitar a... No queremos ser del Atlético de Madrid, que yo no lo soy, por cierto, blanco y rojo, pero tienen un color diferente por un motivo. Y es que tenemos que saber cuál viene de una armadura y cuál viene de otra. Al final, si tenemos una armadura y otra, las tensiones se transmiten por solape. Es decir, si yo no solapo la armadura, pues como pasa en el hormigón, las tensiones no se transmiten por afinidad literaria, ni por amistad, ni por nada que no sea por un solape y un correcto recubrimiento del mortero. ¿Y eso cómo lo puedo comprobar? Una vez que esté ejecutado la fábrica, si no veo nada porque la armadura está dentro, pues difícilmente. Entonces, una buena forma de hacerlo es con este ingenioso sistema, de tal manera que cuando los papeles coinciden y sobresalen un poquito, como veis, fuera de la fábrica, papeles biodegradables que a las pocas lluvias desaparecen de la fábrica. No estás condenado a tener una fábrica con papeles, ¿no? Pues esto, como digo, desaparece y por lo menos te permite, durante el proceso de ejecución, una vez hecho ese paño de ladrillo, comprobar y verificar. Por eso antes decía que Federol te puede también dar un asesoramiento en obra y certificar que la ejecución es correcta. ¿Cómo? Porque en un solo día puede verificar cientos de metros cuadrados, porque si esto coincide es que el solape está correctamente ejecutado. Y luego, pues importante, los separadores, que nos permiten que cuando coloques la armadura, antes de echarle mortero, esos separadores que elevan un poquito esa armadura, permite que el mortero penetre y recubra completamente en todo el día, en toda su longitud, en toda la cuerda, ¿no? Todos los hierros que forman esas armaduras de tendel. Esto es lo que ellos llaman SAO, lo que Federol llama SAO, Sistema de Autocontrol del Operario. Es una forma muy sencilla de que el operario sepa autocontrolar, es decir, sepa saber lo que hace mal y lo que hace bien, y también sepa que otro, cuando haya terminado su tajo, va a poder comprobar también si eso está bien o mal, ¿no? Alguna vez me han dicho, claro, pero esto el operario seguro que llega y si se ha confundido quita el papelito y lo pone y entonces lo pega y ya, entonces te engaña. Digo, hombre, sí, claro, puede hacer lo que sea, al final te pueden engañar. Pero, hombre, yo pienso que si una cosa es más fácil hacerla bien que mal, ¿para qué van a hacerla mal? ¿Para qué van a perder el tiempo en andar pegando y quitando papelitos cuando lo fácil es colocar una armadura encima de otra y listo, ¿no? Bien, y luego, en segundo lugar, hay que tener cuidado con que este anclaje, que es el que sirve de elemento de retención, evita que la fachada, ante un esfuerzo horizontal, se desplace, sino que quede bien agarrada al forjado y a los pilares, es decir, a la estructura del edificio, pues, como digo, esos anclajes deben penetrar dentro de los 2/3 de estos 2/3 de la fábrica. De tal manera que, cuando tú has colocado ese anclaje, si tú ves 2 barras paralelas, querrá decir que la colocación es la adecuada. Si ves, por el contrario, 2 barras y una parte inclinada, oblicua, es decir, la parte esta de aquí que veis, querrá decir que no ha penetrado suficientemente dentro de la fábrica y, por lo tanto, pues no será un anclaje colocado correctamente. Bueno, si eso pasa en un anclaje, no es dramático,
pero si es una cosa recurrente en todo un paño, pues ese paño, digamos que el comportamiento del anclaje en la realidad no estará de acuerdo a los ensayos realizados y en base a los cuales se ha otorgado un marcado CE, porque ni que decir tiene que todo esto, además de un DAO, tiene su marcado CE y, por supuesto, todos estos anclajes que están al aire, porque hay una parte del anclaje que está al aire, son de acero inoxidable, para evitar problemas de corrosión, porque sería dramático introducir una corrosión dentro de una fábrica que pudiera estropear todo lo hecho, ¿no? Por lo tanto, son anclajes de acero inoxidable y que tienen una durabilidad garantizada. Y bueno, pues si queréis ya, para ir terminando con esta primera parte, si tenéis interés en ver con vuestros propios ojos obras ejecutadas con ese sistema, yo os invito a que entréis en la página web de Con Arquitectura, que es una revista que me imagino que muchos o todos conoceréis, que habla de arquitectura hecha con arcilla cocida. Y bueno, pues dentro de esa página, además de otras cosas, pues tienes un buscador donde puedes introducir unos criterios de búsqueda y esta página te filtra para, por ejemplo, buscar, como es el caso, voy a buscar edificios que se han hecho con fábrica Lelio Caravista y además con estructura autoportante. ¿Y dónde? Pues en la zona de Aragón, porque quiero acercarme a ver 2 o 3. Pues te filtra y te dice qué obras se han hecho y bueno, pues, y además incluso te puedes descargar el PDF del monográfico que harían o del reportaje que harían en su momento de esa obra en la propia revista, con información, detalles constructivos. Bueno, pues todo eso lo tenéis accesible. Y bueno, pues para ir terminando, como decía, pues un ejemplo de obras hechas con este sistema, con el sistema gas, fachadas autoportantes, estructura, de todo tipo. No es que haya una limitación. Se puede hacer, por ejemplo, una fachada inclinada. Esto está en Murcia, es una fachada inclinada. El centro de gravedad de esta fachada está fuera, está en la calzada, de hecho. Permite hacer, por supuesto, paños de mucha más altura que una altura de entreforjado de 3 metros, como sería un caso de una fachada confinada. Puedes hacer la altura que tú quieras. Por supuesto, te permite huecos rasgados en fachada. En fin, voy pasando. Son ejemplos de cualquier tipología que podamos. Muchas de esas obras, por cierto, son obras premiadas y, por cierto, también muchas de esas obras son viviendas de protección. Eso también habla de que es un sistema que en lo económico es muy competitivo. De hecho, en lo que se refiere a fachadas ventiladas, es la más económica que hay porque no necesita una estructura auxiliar para sujetar lo que es la piel del edificio, ¿no? La propia piel es autoportante, simplemente necesita de esos elementos de retención, por no hablar de los costes de mantenimiento, que son mínimos, porque no tienes que luego acometer reparaciones de problemas de patologías que puedan surgir porque no tiene patologías. Es decir, es un sistema, en ese aspecto, como decía, muy robusto. Bueno, pues son ejemplos, como decía, de edificios, todos ellos con ese sistema. Y, por supuesto, cualquier tipo de ladrillo caravista es válido para hacer una fachada estructura. Y bueno, pues esto, para terminar este bloque, comentar algo que realmente es común a todos los productos de cerámico, ¿no? Los productos de Hispalit, que es el buen comportamiento medioambiental, ¿no? Es decir, son elementos, los productos cerámicos son elementos sostenibles. Y bueno, pues eso es una cuestión de la que nos enorgullecemos, ¿no? De hecho, para hablar de todo esto, todos nuestros productos están dentro del programa Global EPD de AENOR, que lo que habla es del desempeño medioambiental de nuestros productos, desde la cuna hasta la tumba, desde su extracción en la cantera hasta todos los procesos que van pasando, desde cómo se transporta de la cantera a la fábrica, las emisiones de CO2 que se generan en el proceso de fabricación, el transporte a la obra, la ejecución, el mantenimiento que lleva durante la vida útil del edificio y luego, por último, la demolición y el reciclaje. Bueno, pues todo eso se recoge en esta etiqueta medioambiental y está registrada en este programa Global EPD de AENOR. Y, como digo, bueno, pues es una etiqueta que además tienen todos nuestros productos de Hispalit. Bueno, pues dicho esto, pasamos a la segunda parte. Gracias. Sí, perdón, sí, dime. Perdón que te tapes, si no te veo, que me pega el foco en la cara.
Bueno, hay de muchos tipos. Las hay de acero inoxidable y luego las hay con recubrimiento epoxi. Es que, digamos que la armadura es diferente porque está recubierta. Sí, sí. Depende, claro, eso te lo... Claro, igual que en hormigón armado tienes... No, pero suficiente, no hace falta, con un poquito que tenga unos milímetros es suficiente. A ver, lo que te iba a decir, el tipo de armadura te lo da la proximidad que tengas, en este caso, por ejemplo, al mar. Es decir, si estás en, creo que son los 5 primeros kilómetros de costa, pues te obliga a unos requerimientos mucho más restrictivos que si estás ya más hacia el interior. Entonces, en función de tus requerimientos, Hedrol te facilita las armaduras correspondientes. Es decir, que puedes construir desde un edificio al borde del mar hasta un edificio en una zona completamente interior. Lo único es, bueno, pues en función de tus necesidades, coger o escoger en el proyecto, prescribir la armadura correspondiente, ¿no? Pero en cualquier situación, ya digo que las hay desde armadura de acero inoxidable, que evidentemente en esos casos son algo más caras, a otras que tienen un recubrimiento epoxi, y bueno, pues en función de, o galvanizado, en fin, hay diferentes acabados y diferentes terminaciones. Pero para barrer cualquier campo. Hedrol exporta estos productos a todo el mundo, no solo se trabaja en España, sino por todo el mundo, Europa y América, África, en fin, hay... Sí. Sismo. Sismo. Ah, vale, pues pensaba que ibas a decir sismo, que también te puedo contestar. Bueno, ya te digo que eso es decir, igual que se puede construir en la Almería, que yo sepa, con hormigón armado, simplemente es... Sí, pero es que estamos hablando de con los 3 milímetros que tú tienes de recubrimiento es suficiente. Es más, te digo que tienen obras en toda España y muchas de ellas en el litoral, o sea que no hay problema. Y como pensaba que me ibas a preguntar por sismo, porque es una zona también Almería, desgraciadamente, toda esa zona de Murcia y tales, pues también son estructuras que de hecho, se comportan a sismo mejor que una fachada convencional, porque esa independencia que tienen respecto a la estructura del edificio, pues hace que su comportamiento no esté ligado a la rigidez que pueda tener una estructura de hormigón, por ejemplo, ¿no? Sí, hay una pregunta más por ahí. Sí, has comentado que no hay limitación en la altura de planta, sí, pero ¿y en el número de plantas? Sí, buena pregunta. Bueno, todas lo son. Sí, a ver, hay una limitación. No hay limitación del edificio, pero sí de número de plantas. Edificios construidos, máximo número de plantas construidos, 10 plantas. Al final, tú puedes tener un edificio, de hecho hay una torre de 24 plantas, ¿qué es lo que se hace? 3 paquetes de 8 plantas. 8 plantas, en la octava planta, al arranque de la novena, independizas, es importante, fundamental, que haya una interrupción, es decir, que no haya contacto entre el ladrillo de la octava arriba y el que empieza la novena planta, porque si hay continuidad, por mucho que tú lo hayas proyectado así, el esfuerzo se va a transmitir. Entonces, sí, claro, ese forjado octavo y el 16º pues tienen que estar dimensionados para soportar las 8 plantas que tienen por encima, en ese caso, en ese edificio, ¿no? Luego, limitación de altura del edificio, ninguna. De plantas, bueno, pues construidos 10. A ver, estamos hablando, por compresión de ladrillo podría aguantar más. Lo que pasa es que, claro, en cuanto metes mucha carga, pues claro, también entran elementos de segundo, pandeo, entran elementos de segundo orden que no hace falta tampoco jugarse el pellejo innecesariamente. Bueno, pues interrumpes. Si tienes una torre, en algún sitio tienes que interrumpir. Bueno, pues no vayas al límite, ¿no? Pero vamos, por la altura del edificio, la que tú quieras. Ya lo digo que no son cargas muy elevadas. Al final, las cargas que puede introducir una fachada de 8 plantas de ladrillo caravista, pues, en fin, no son unas cargas descomunales. A priori uno lo ve y dice, joder, ¿cuánto debe pesar esto? Luego echas números y ves que no son tantos, ¿no? Que simplemente pues, ese forjado dimensionarlo, esa viga de borde y calcularlo para ello. A veces, si el edificio no tiene mucha altura, incluso el propio zuncho y la armadura del zuncho, pues, y la viga de borde que tengas proyectada puede ser suficiente. De hecho, como digo, en las fachadas convencionales es que ya se debía haber calculado así. Si estamos hablando de un edificio que tiene un soportal y, por lo tanto, la fachada arranca de planta primera, debería haberse calculado ya así, porque, como he dicho antes, lo dice el código técnico, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponencia. Bien, pues esta se titula Silensis Therapy, paredes de ladrillo con herramienta acústico
Bien, esto es un sistema Silensis, es un sistema que surgió en el momento en el que apareció en nuestras vidas el DBHR, el Documento Básico de Protección frente al Ruido. Desde Hispalit impulsamos el sistema Silensis y apoyamos promocionamos el uso de la cerámica y que seguía siendo igual de buen sistema constructivo unas paredes tradicionales para cumplimiento acústico, ¿no? Lo único que había que introducir una serie de pequeñas modificaciones que son las que os voy a presentar ahora y que posiblemente muchos conoceréis. Dividimos en 4 tipos de paredes separadoras, ¿no? Separadoras, hablo de las paredes que separan 2 unidades de uso, por ejemplo, 2 viviendas o 2 habitaciones de un hotel o 2 aulas dentro de un edificio docente o 2 habitaciones de un hospital, en fin, son unidades de uso diferentes. Bueno, pues entre esas unidades de uso debe haber una pared separadora que, en función del número de hojas, tendrá que tener unos u otros requisitos. Si hablamos de paredes de una hoja, hablaríamos de paredes de gran masa. Evidentemente no nos valdría una de medio pie, de ladrillo tosco o ladrillo perforado. Tendría que ser una pared de un pie, de ladrillo, como digo, macizo, tosco, o un bloque de termarcilla, un bloque cerámico, de suficiente espesor para que con esa gran masa pues, fuera capaz de aislar acústicamente lo necesario. Ya sabéis que el Código Técnico habla de 50 de NTA o 55 o 45 en función de las situaciones y de la clasificación que haga de los recintos, ¿no? Si es habitable, si es habitable o si es... ahí lo diré, no me sale el nombre, bueno, luego me acordaré. Bueno, entonces, como decía, tenemos pared de una hoja, pared de 2 hojas y pared de 3 hojas. En el caso de pared de 2 hojas, hueco doble de 7, en el medio veis que aparece lana mineral, es decir, una cámara de 4 centímetros de lana mineral que lo que sirve es para evitar la reverberación en la cámara. Habitable protegido, perdón, que no me salía el nombre, que estaba dándole el rum con la cabeza. Pues como decía, habitable protegido, recinto de instalaciones, el DNTA puede variar. Perdón. Como decía, además de en este caso la pared de 2 hojas, de las 2 hojas y la lana mineral, tenemos que colocar un elemento elástico en todo su perímetro, que son bandas elásticas perimetrales. ¿Para qué? Para, como luego veremos en una diapositiva concreta que habla de eso, evitar el puente acústico estructural. Es decir, evitar que se transmita el ruido de una pared a otra, de una hoja de la pared a otra hoja de la pared, a través de ese elemento rígido, como puede ser el forjado superior, forjado inferior o elementos laterales. En este caso, como son 2 hojas ligeras, como digo, bandas perimetrales en las 2. Si fuéramos una pared de 2 hojas en las que una de ellas es una hoja pesada, en este caso veis que es una hoja de medio pie, aquí sí que podría ser medio pie, no como en esta que tiene que ser una pared de gran masa, por lo tanto tenemos que irnos a espesores ya de un pie. Aquí con medio pie de ladrillo tosco, por ejemplo, nos valdría, de ladrillo perforado, y una hoja ligera. La hoja ligera debería llevar banda elástica. Por supuesto, siempre que hay una cámara, esta se rellenaría con un elemento absorbente acústico, como digo, una lana mineral. Bandas elásticas que no he comentado, pero que digo que son, os digo ahora, de poliestireno expandido elastificado. También en nuestro stand tenemos muestras de este tipo de bandas, por si las queréis ver y no las conocéis. Bueno, pues esta sería la solución 1A, 2A, 2B. Si luego vamos a la solución de 3 hojas, sería la solución tipo 1B. Realmente, para un edificio de obra nueva, cumpliendo el código técnico, con cualquiera de estas 3 soluciones tipo 1A, 2A o 2B será suficiente. La 1B es una solución que contempla el código técnico, de hecho la contempla dentro de su método simplificado, que da un aislamiento todavía mayor, por si se quiere dotar de un aislamiento acústico todavía más elevado. Pero como digo, sería un caso en el que realmente para obra nueva no sería necesario irnos a aislamientos tan elevados si no queremos. En cualquier caso, si decidimos colocar esta pared, pues sería un elemento en este caso sin banda elástica, porque es una pared pesada, con 2 hojas de hueco, en este caso hueco sencillo, hueco doble. Hombre, yo preferiría hueco doble, porque si no luego las cajas de mecanismo puede que no quepan en ese espesor, ¿no? Por lo tanto, aunque aquí en el dibujo aparece hueco sencillo, quizás luego en ejecución sería más conveniente hueco doble, pero ya digo, eso es decisión del proyectista. Y lana mineral en las cámaras. Y, por supuesto, hoja ligera, siempre banda elástica perimetral. Eso es una regla que va siempre a misa. Es decir, siempre que tengamos una pared ligera, una pared separadora, en este caso las 2, en este caso una o en este caso las 2 exteriores, irán con banda elástica perimetral.
Además de las paredes separadoras, tenemos otro tipo de elementos cerámicos que son de fábricas, que son los tabiques y las hojas interiores de fachada, porque al final, cuando tenemos una fachada, tenemos dos hojas, la principal, y cuando es una fachada de dos hojas, tenemos luego el trasdosado, ¿no?, la hoja interior. Bueno, pues también tiene su importancia, ¿no? Por lo tanto, aquí, aunque ponga tabiques, también podría poner y hojas interiores de fachada. ¿Qué requisitos tiene que tener ese tipo de fábricas, estas tabiques o estas hojas interiores de fachada? Pues en función del tipo de edificio. Si estamos en el caso de un edificio con exigencia de aislamiento en vertical, es decir, un edificio de viviendas en altura, deberíamos colocar banda en la base. Si por el contrario es un edificio que no tiene exigencia de aislamiento en vertical, una vivienda unifamiliar, por ejemplo, donde el vecino de arriba y el de abajo soy yo mismo, no tengo exigencia de aislamiento en vertical, no debería colocar, si no quiero, oye, se puede colocar si quieres mejorar tus prestaciones, pero no es obligatorio colocar banda elástica en la base. Y luego, aparte, tenemos el caso en el que colocamos banda vertical o no. ¿De qué depende colocar esa banda vertical? Vuelvo para atrás, del tipo de pared separadora elegida. Cuando vamos a este tipo de pared separadora, que no lleva ningún tipo de banda perimetral, porque su propia masa ayuda a defenderse bien del ruido, proporciona un buen aislamiento acústico, sí que en cambio, cuando contra esa pared acometan tabiques u hojas interiores de fachada, en vertical debes colocar esa banda elástica, porque si no habría una transmisión del ruido a través de esos elementos cerámicos que acometen contra la pared separadora, ¿no?, de esos tabiques. Bueno, pues al final estamos hablando de soluciones que tienen diferentes elementos, ¿no? Son fábricas que están compuestas de diferentes capas, ¿no? La fábrica, en este caso, sería un ejemplo de una Silensis 2B, una hoja pesada de medio pie, lana mineral, 4 centímetros, banda elástica, ladrillo, banda elástica perimetral. Bien. Todos estos productos, nuestros ladrillos y los productos recomendados Silensis, están en la página web de Hispalit. Nosotros recomendamos, en el caso de banda elástica de poliestireno expandido elastificado, las de Cipsa, en el caso de lana mineral, las de Isover. Bueno, todo eso lo tenéis en nuestra página web de Hispalit, por si queréis ampliar información de esos productos recomendados. Ahora hablaré del yeso. Bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿no?, el puente acústico estructural. El porqué de la necesidad de colocar bandas elásticas en el perímetro de las dos hojas de la pared separadora, para evitar este puente acústico estructural, este camino de transmisión que se produciría cuando aquí se produce un ruido. Este ruido excita esta primera pared, esta primera hoja, ¿no?, de la pared separadora, y ese ruido se transmitiría al forjado, si no existiese banda elástica, y del forjado se transmitiría a la segunda hoja de la pared separadora y de ahí al recinto receptor. En el momento en el que yo coloco bandas elásticas, atenúo, interrumpo esos caminos y, por lo tanto, mejoro nada más y nada menos que entre 10 y hasta 15 decibelios puedo mejorar de aislamiento solo con colocar esas bandas. Es decir, si hago un ensayo antes y después de colocar las bandas con el mismo ladrillo, la misma lana mineral, el mismo grosor de yeso, todo, la misma ejecución, exactamente igual, pues mejoraríamos hasta en 15 decibelios el aislamiento acústico. Bueno, y luego, aparte, comentaros que en un edificio existen una serie de caminos de transmisión de ruido que les llamamos caminos directos y caminos indirectos. En un laboratorio existen también los directos, ¿no? De hecho, este es un camino directo. Se produce tanto en un laboratorio de ensayo como en un edificio in situ ya terminado. Pero en un laboratorio hay una serie de caminos que no aparecen por la propia génesis de un ensayo en laboratorio acústico, ¿no? Sin embargo, en un edificio sí, que son estas flechas que veis aquí, que lo que muestran son caminos en los que la colocación de estas bandas en la base de tabiques, en el perímetro de las hojas, pues también ayudan a eliminar esos caminos. Y luego hay otros caminos que no se eliminan con bandas, pero sí con otros elementos auxiliares, porque al final la acústica no depende solo de las paredes separadoras. Es decir, la pared separadora es un elemento importante, muy importante a la hora de condicionar o que condiciona el aislamiento acústico entre dos recintos, pero también lo es el resto de elementos constructivos que configuran esos espacios, ¿no? Es decir, es importante el forjado, inferior, superior, cómo se produzca esa unión, cómo sea este elemento, que tenga o no lámina antiimpacto. Bueno, pues como digo, el hecho de que exista aquí una lámina antiimpacto o un falso techo acústico, pues ayudará a que esos caminos de ruido indirectos que desde la pared separadora no se pueden atacar porque no es su misión, se pueden atenuar
con esos otros elementos, ¿no? Al final, en un aislamiento acústico, un buen proyecto acústico tendrá en cuenta muchos factores, ¿no? No solo la pared separadora, sino la geometría del recinto, como digo, las masas y aislamientos en laboratorio de todos los elementos constructivos que configuran esos recintos, el proyecto, si está bien pensado o no, la ejecución es muy importante. Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando tenemos una pared de una hoja, una separadora de una hoja, banda en vertical en la unión de la hoja interior de fachada y el tabique con esa pared separadora. Aquí, al tener dos hojas y tener un elemento entre medias, que es esa lana mineral, que es, además de absorbente acústico, es un elemento elástico, no se produce ningún tipo de transmisión y, por lo tanto, esta unión puede ser una unión tradicional, una unión con traba, como se ha hecho siempre en la unión de fábricas de ladrillo cerámicas. Bueno, pues todo esto que estoy contando y que es un resumen muy breve, tenéis información, ingente información en nuestra página web de Hispalit, entráis en hispalit.es o en silensis.es, que os redireccionará al mismo sitio, y ahí pues tenéis un montón de detalles constructivos, tanto en DWG como en BIM, ya tenemos desarrollados detalles en BIM de Silensis, vídeos de ejecución del sistema, que no voy a proyectar ninguno, pero podéis acceder a ellos, información de todo tipo. Bien, y ahora os cuento el tema del yeso. Podemos hablar de dos tipos de revestimiento de yeso, a buena vista o aplicado con maestras y maestreado, en fin. Eso ya depende del proyecto y del presupuesto, ¿no? Pero sería una de las formas de revestir nuestras paredes cerámicas Silensis. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de aplicar el yeso en nuestras paredes Silensis? Pues el respetar lo que hemos hecho de bien con la colocación de bandas elásticas. Si hemos colocado una banda elástica, en este caso en la unión del forjado superior, y damos un yeso en el forjado, deberemos tener cuidado que el yeso del forjado superior no entre en contacto con el yeso de la pared separadora, porque si no habría una unión rígida y habríamos deshecho el camino andado. Es decir, esa eliminación del puente acústico estructural en este punto, si hay conexión de los yesos, se habría vuelto a generar. Aquí es donde introduzco una pregunta que me han hecho muchas veces a lo largo de las muchas charlas que hemos dado de este sistema. Y es que cuando se habla de banda elástica se dice, bueno, ¿y no van a aparecer fisuras? Porque a la hora de, claro, siempre hemos estado muy acostumbrados en el uso de la fábrica cerámica a elementos muy rígidos, con mucha traba, ¿no? Todo muy trabado, muy cosido, ¿no? Claro, en el momento en el que te hablan de banda elástica, te surgen dos dudas, ¿no? Primero, eso se va a caer, si no que me lo demuestren, dame un segundo y ahora lo demostraré. Y segundo problema que nos plantean es, ¿y qué pasa con las fisuras? Esto se va a fisurar, ¿no? Seguro. Entonces, claro, yo siempre contesto lo mismo. Se va a fisurar con seguridad del 100%. Siempre se va a fisurar. ¿Por qué? Porque la fisura la voy a hacer yo. Porque yo necesito que se fisure el yeso. Si yo no fisuro ese yeso, entre comillas, si yo no desconecto el yeso del forjado y el yeso de la pared, la unión elástica no existirá. Por lo tanto, yo aplico el yeso a la pared, dejando asomar la banda, aplico el yeso del forjado y luego hago un corte con una llana, tan sencillo como apoyar una llana en la pared, deslizarla y hacer un corte, de tal manera que interrumpo ese yeso. Es un corte en el yeso, nada más. Luego esa hendidura que hemos practicado se tapará con una banda de papel, la misma que se usa en las paredes donde se pone placa de yeso laminado. Una banda de papel pegada con pasta de juntas y luego se emplastece y se pinta. Una vez que esté hecho eso, nadie va a saber que había ahí una junta en el yeso y, por lo tanto, no se va a fisurar nada porque ya se ha fisurado previamente por donde yo he querido que se fisure. ¿De acuerdo? Entonces, eso que no os preocupe. Y luego hablaré un poco del resto de cuestiones de estabilidad. Y bueno, pues la otra opción alternativa al yeso natural, al yeso aplicado de forma más convencional, pues sería el revestimiento de placa de yeso. Es decir, también podemos jugar a otra cosa. Es decir, aprovechemos todas las ventajas de un sistema constructivo, digamos, robusto, con todas las ventajas que tiene el ladrillo en cuanto a comportamiento a fuego, estabilidad, durabilidad, etcétera, buen comportamiento térmico, etcétera, con todas las ventajas que puede ofrecer un sistema industrializado, como es el uso de placas de yeso, bien sea placa de yeso laminado o bien sea placa de yeso natural. Por lo tanto, eso es lo que un poco tratamos de impulsar desde Hispalit, es decir, dar la opción de que aquellos que quieran usar un sistema tradicional y con un yeso aplicado de forma tradicional, pues lo hagan, y aquellos que quieran irse a procesos más industrializados donde quieran reducir los tiempos de ejecución, los tiempos de secado,
mejorar la planidad de la solución, que siempre se puede conseguir una mejor planidad con un sistema de placa de yeso laminado o placa de yeso natural, pues dar esa posibilidad. De yeso laminado no voy a hablar porque todos conocéis lo que es una placa de yeso laminado. Hay muchos fabricantes, seguramente muchos de ellos están aquí en los stands y os puedan hablar ellos de sus bondades y de sus productos y de sus placas. Otra opción, como he dicho antes en varias ocasiones, placa de yeso natural. Si no lo conocéis, pues sabéis que es un sistema alternativo a la placa de yeso laminado, en donde la diferencia fundamental es, además de todas las que pone ahí que podéis leer, fundamentalmente son, en mi opinión, son dos fundamentalmente, que son la ausencia la no necesidad de colocar bandas de papel en las juntas, por lo tanto, facilita y hace que la ejecución sea más rápida, los tiempos de secado de una a otra mano cuando colocas esas placas de cara a la terminación final es más rápida, y luego pues el tamaño de las placas, que permite una mayor comodidad porque un solo operario puede manejar una placa. De la otra manera, pues las placas de placa de yeso laminado, que son grandes, pues en muchas ocasiones tienen que ser dos operarios los que las manejen, ¿no? Pero bueno, al final, como digo, nosotros no vendemos ni somos asociación de placa de yeso laminado, placa de yeso natural, cualquier sistema es válido para ser complementario a un sistema Silensis. Me avisan de que me queda poco tiempo y de que ya hay que comer. Bueno, pues al final lo que se busca es, como digo, todas las ventajas que puede tener uno y otro sistema. En cuanto a diseño, pues todas las que aporta la planidad de un sistema de placa de yeso laminado, ¿no? En cuanto a resistencia y estabilidad, pues, como digo, no tiene ningún problema. El sistema, cualquier pared cerámica, su estabilidad está garantizada, incluso con bandas elásticas, porque como he dicho antes, no puedes cumplir el código técnico, solo el de VHR, y dejar de cumplir los diferentes documentos básicos. En el caso de una placa, la comparativa, ¿no?, de usar placa de yeso laminado o placa de yeso natural atornillada o sujeta a una estructura autoportante metálica, es que, bueno, pues cuando quieres resistir esfuerzos importantes, tienes que poner doble placa o colocar refuerzos, que se ve aquí, o colocar refuerzos estructurales. Bueno, pues son situaciones en las que tienes que añadir elementos auxiliares. Voy para atrás porque quería contar esto de aquí. Esto es un ejemplo de ensayos de paredes Silensis ensayadas para el cumplimiento de las normas europeas en cuanto a estabilidad y en cuanto a comportamiento, a ensayos de uso y ensayos de resistencia, ¿no? Vemos un caso de un saco de 50 kilos lanzado contra una pared de 3,15 metros de altura, 4,20 de altura, 3,15 de longitud, en este caso una carga de 100 kilogramos de peso, colocada a 30 centímetros de distancia del eje de la pared, con lo cual, bueno, pues una carga excéntrica importante. Bueno, pues son ensayos normalizados, como digo, y que garantizan la estabilidad de las paredes. Bien, en cuanto a fuego, a comportamiento a fuego, pues todas las ventajas que tenemos con una fábrica de cerámica las tenemos inherentes. No necesitamos de colocar una placa especial. Sin embargo, una estructura autoportante, aquí sí que necesitarías colocar una placa ignífuga cuando tienes unos requerimientos de fuego determinados y elevados, ¿no? Eso al final, fijaos qué buenos valores damos. Con una sencilla pared de ladrillo, con yeso llevamos 60. Incluso con una de placa de yeso laminado adosado al ladrillo, podemos llegar a dar incluso un EI de 90. Ya no os cuento en cuanto es una pared separadora con doble hoja de ladrillo, lana, en fin, 240, que es la máxima clasificación posible, ¿no? Estos son ensayos que están a disposición de quien quiera consultarlos. En cuanto a ensayos acústicos, por supuesto son paredes, claro, el origen de las soluciones Silensis es el origen acústico, aunque luego, como digo, hemos comprobado que cumplen a todos los diferentes documentos básicos del código técnico. Pero en cuanto a acústica, pues evidentemente son paredes ensayadas y tenemos una batería enorme de ensayos y lo mismo, a disposición de cualquiera. Al final, lo importante es que en función de la necesidad del proyecto debamos partir de una masa y un RA adecuado. Si queremos solucionar un edificio en donde nuestro requerimiento de DNTA, de aislamiento acústico in situ, es de 50 decibelios, pues deberemos partir de 3-4 decibelios más en laboratorio de lo que luego vamos a tener que cumplir in situ. Si vamos a requerir un DNTA de 55, porque es un recinto de instalaciones pegado a un dormitorio, que es un recinto habitable protegido, pues en el caso tenemos que partir de una solución que nos dé en laboratorio del orden de, pues si vamos a cumplir 55, pues que nos dé 58, 59 decibelios en laboratorio para cumplir 55 in situ. Bien, esto, en el caso de rehabilitación, es importante también. Esto está extraído del catálogo de soluciones, del catálogo de elementos constructivos del Ministerio, en donde dice que si tú traerdosas un elemento con otro elemento de fábrica con manta elástica perimetral, mejoras del orden de 15 decibelios, 16 decibelios, 16, lo pone aquí, 16 decibelios el aislamiento acústico de esa solución.
Una cosa importante a comentar. Todos los ensayos que teníamos, la batería, estaban hechos con soluciones tradicionales. Para poder verificar nuestras soluciones de placa de yeso laminado y placa de yeso natural, lo que hemos hecho ha sido el ensayar tabiques, tanto con placa de yeso laminado y placa de yeso natural, con pelladas o con pasta de agarre continua. En todos los casos, como veis, los valores que hemos obtenido son valores coherentes y similares a los obtenidos en una fábrica cerámica convencional con yeso convencional. Y ya para ir terminando, simplemente deciros en cuanto a ejecución que no tiene ningún misterio. Es decir, en el fondo, permitidme el coloquialismo, es como alicatar una pared pero con placa de yeso. Ejecutar la pared, adhieres con pasta de agarre o con pelladas la placa de yeso, replanteas las instalaciones previamente a colocación de pared y pañeas para evitar cejas y otros problemas. Luego, si es placa de yeso laminado, pasta de juntas, cinta de papel y listo. Y aquí veis, por último, unas fotos de un edificio con ese sistema. Nadie sabría que detrás de esto hay ladrillo. Todo el mundo pensaríamos que es un sistema convencional de placa de yeso laminado con estructura autoportante, cuando lo que tenemos es un sistema por de Silence Therapy. Bien, para terminar, al final, un único ladrillo, una única placa. Es decir, un ladrillo cerámico, un tipo único de placa. En un sistema de placa de yeso laminado con estructura autoportante tendríamos diferentes placas para diferentes situaciones. Eso supone un incremento de coste y de control de ejecución. Nada más. Pues con esto agradeceros la presencia y nada, pues muchas gracias a todos. Cualquier duda, como ya tenemos que irnos, pues en privado me la hacéis si queréis alguna duda respecto a esto o lo anterior. Muchas gracias. Muchas gracias.